Muy, pero muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos. De verdad, me da muchísimo gusto que estemos por acá con un tema más de nuestro curso de Librando Batallas. Cuando lanzábamos la promoción para este curso, decíamos que estamos en un camino. Eso no lo debemos olvidar. Y en este camino, pues siempre hay batallas que tenemos que ir, pues de alguna manera, librando justamente porque estas batallas nos ponen ya adelantándonos en el camino hacia el Señor. Si perdemos las batallas, empezamos a echarnos para atrás, como quien dice, alejarnos un poquito más. Y el problema no es que digamos, bueno, pues ya ni modo, ya no alcancé aquello que tenía pensado, pues ya ni modo. No, no. El problema es que la batalla, nuestra vida, nuestro caminar, tiene como meta la santidad y la santidad de la presencia de Dios. Entonces, perder estas batallas es perder la santidad, es perder el poder estar al final de nuestras vidas plenamente con Dios. Podemos estar en nuestras vidas, perdón, con Dios desde ya, por supuesto, pero en plenitud así absoluta, solamente después de nuestra muerte, ya cuando alcancemos la santidad. Pero es un conjunto, ¿verdad?, de batallas, es una guerra muy grande que tenemos y por eso es necesario estar librando batallas. Y para poder librarlas, en este curso hemos pretendido ofrecer un pequeñísimo análisis o propuesta de, permítame llamar así, enemigos, ¿verdad? Porque cuando uno desconoce los enemigos, entonces pues no sabe contra quién o contra qué está enfrentando, a veces no sabe ni siquiera que sean enemigos como tales o cuales, y dice, bueno, pues yo pensaba que el miedo, como veíamos al principio, era algo bueno, y decíamos, de alguna manera sí es bueno el miedo, pero hay cierta forma en la cual se vive ese miedo que nos aleja de Dios. Eh, También el dolor, decíamos, el dolor pues es inevitable como tal, entonces no es ni bueno ni malo, pero algunas veces perdemos la batalla contra el dolor y el sufrimiento y entonces nos alejamos de un Dios que es consuelo y que es amor. Ahora vamos a hablar de la batalla contra la tentación. Quizá es uno de los temas más socorridos de toda la espiritualidad cristiana desde que somos iglesia, ¿eh? Porque recordaremos bien que incluso dentro de los textos mismos del Evangelio, pues recordamos las famosas tentaciones de Jesús en el desierto. El día de hoy, para poder iluminar esta batalla, vamos a hablar de unos que, por así decirlo, pues perdieron esa batalla contra la tentación y que, pues aquí en la imagen que presentamos, que no es más que meramente indicativa, pues se puede ver, suponer de quién estamos hablando. Empecemos el tema diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues el tema es, decíamos, la batalla contra la tentación y hemos elegido el Evangelio de Mateo. Ya pasamos, cuando hablamos tanto del dolor como del miedo, hablamos de lecturas del Antiguo Testamento y en este momento vamos a pasar al Nuevo Testamento. Las dos batallas que nos quedan, esta del día de hoy y la última, que es la que concluye el curso, pues son del Nuevo Testamento. En esta vamos a ver a los pilares de la iglesia, a los príncipes de la iglesia, aquellos por los cuales nuestra iglesia recibe un calificativo dentro de 4 que tiene primordialmente. Decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas son las 4 características de nuestra iglesia, una, santa, católica y apostólica. La unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Pues este último punto, esta última característica, el que sea apostólica, significa, entre tantas cosas, que está fundada sobre los cimientos fuertes de los apóstoles, sobre su predicación, sobre su testimonio. No somos una iglesia fundada en las ideas de alguien. Sabemos, y lo comento por eso mismo, sabemos perfectamente bien
que todavía al día de hoy hay gente que insinúa o que realmente cree que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Es una, vaya, a veces pareciera ya una pérdida de tiempo el dialogar con la gente que se pone con esa idea. No, nada que ver, nada que ver. Eh, pero efectivamente nuestra iglesia está fundada en los apóstoles. Y bueno, cuando uno habla de ellos, se enorgullece. Por ejemplo, últimamente, de vez en cuando va saliendo, pero últimamente he visto que en redes ha vuelto a aparecer ese esquemita, una imagen donde se dice cómo murieron los apóstoles, ¿verdad? A lo mejor la han visto porque últimamente está volviendo a aparecer constantemente en las redes, pero tiene mucho tiempo que se ha dado esta información y pues ahí se dice, ¿no? Que la mayoría pues murió mártir, algunos crucificados, otros lapidados, vaya, pero que dieron un testimonio y entonces uno se enorgullece de ser parte de esta iglesia apostólica, uno se enorgullece de esos ejemplos de, por así decirlo, ya después de Cristo, los primeros creyentes, nuestros primeros padres, por supuesto, en la fe, así como Abraham lo fue desde el principio, pues ya después de Cristo, los primeros padres en la fe fueron los apóstoles, ¿no? Y recordamos que ellos fueron llamados por Jesús, fueron instituidos como un colegio apostólico. Recordamos que ellos también tuvieron la potestad de echar demonios, ¿no? Cuando dice que los llamó Jesús y les dio el poder de echar demonios y de predicar y de curar, y que lo hacían, y cuando uno lee el libro de los Hechos de Apóstoles, se va dando cuenta de que tomaron la iniciativa en muchos aspectos. No, 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 es que de verdad son una figura impresionante. Por eso, cuando más encumbrados los tenemos, más nos parecen irreales. Mejor aún, más nos parecen inalcanzables. No, yo que voy a ser como uno de los grandes apóstoles. Es más, usando la expresión de San Pablo, los superapóstoles. San Pablo así les llamaba a los 12, los superapóstoles. No, pues dice uno, ¿cuándo vamos a ser? No, pues es que recordemos que podemos, porque lo que ellos hicieron, además de sus talentos propios, de su carácter propio, además de cada una de sus cualidades, siempre estuvo la compañía, la ayuda, la fortaleza, la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, pues obviamente que podemos ser lo que hicieron y pues mucho más también, solo que a veces no nos la creemos, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, pues no creo y creo que no creo, entonces no lo hago. Bueno, pues entonces decía, cuando más nos encumbramos, es bueno que retomemos parte de su figura justamente para ver que realmente son modelos. Y ellos, los apóstoles, varias cosas tuvieron ventaja sobre nosotros. Escucharon a Jesús directamente, lo vieron, obviamente, ¿no? Fueron llamados con su voz, voy a decirlo así, 100% terrenal. La voz de Jesús, nosotros escuchamos una voz que le podemos llamar espiritual, porque no escuchamos a Jesús así como hablando con una gran bocina, no, no, sino que la escuchamos dentro de nuestro corazón y ahí nos va diciendo el Señor hacia dónde dirigirnos, pero ellos lo escucharon, lo vieron, lo abrazaron, a veces, cómo no, se enojaron con él, a veces estaban muy contentos, a veces estaban muy confundidos, pero lo tenían frente a frente, grandes ventajas, vieron, bueno, escucharon sus sermones. Nosotros solamente podemos leer un par de sermones que vienen en los evangelios, pero el mismo San Juan dice, pues es que si escribiera todo lo que Jesús dijo e hizo, no alcanzarían los libros de este mundo. O sea, era tal la admiración que tenían por las palabras de Jesús que las guardaban en su corazón, aunque no todas las escribieran. Los milagros, qué contar o qué decir de los milagros, ¿no? Por algo San Pedro dice, resumiendo la obra de Jesús, que pasó haciendo el bien, ¿verdad? O sea, ellos lo vieron así a Jesús tal cual, cosas que jamás nos vamos a imaginar o que en este mundo jamás vamos a ver. Tuvieron muchas ventajas, pero también tuvieron muchas desventajas, porque nosotros el día de hoy ya desde que somos pequeños, bautizados, incluidos en la iglesia, pues ya nos dicen que Jesús es hijo de Dios. Ya nos dicen que Jesús resucitó y lo creemos. Ya sabemos el final de la película, por así decirlo. Ellos no. Ellos iban viviendo todo esto.
Ellos, así como tuvieron la ventaja de verlo, pues también tuvieron la desventaja de no saber el final de la película, no sabían que iba a resucitar, no lo sabían. Ellos pensaban que la batalla, justamente usando la misma palabra, que Jesús iba a ganar, iba a ser aquí en este mundo, como tal. Entonces, cuando muere Jesús, por ejemplo, para ellos es un golpe terrible. Así pues, cuando veían a Jesús, que no era el ídolo, por así llamarlo, no lo digo del mal sentido, sino, o sea, la figura, a eso me refiero, ¿no? Esa grande que ellos pensaban y a quien le habían depositado su confianza, pues definitivamente que tenían dudas, tenían miedos también, temores, vaya, y de vez en cuando si tuvieron tentación, no solamente tentación al pecado, sino tentación de dejar de seguir a Jesús. Y uno de los casos más paradigmáticos y que a mí más me llama la atención es en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan ya nos da un relato muy teológico, por supuesto, muy, muy teológico, pero recordemos que la teología de Juan, a pesar de ser una teología descendente, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hacen una teología ascendente. Van desde del Jesús de la tierra, del mundo humano, al Jesús divino. Para San Juan todo es descendente, ya Jesús viene de acá arriba. A pesar de ser una teología descendente, la de Juan, se basa también en realidades. Es decir, nos regala teología, pero basándose en cosas que pues eran 100% creíbles. En este caso, por ejemplo, la teología del capítulo 6, donde Juan habla del pan de vida, es una teología altísima, pero la narra en una situación muy concreta y muy sencilla. Jesús haciendo por aquí una multiplicación y hablando del pan y todo esto, y de repente un discurso de Jesús. Ya mucha teología, pero a final de cuentas, lo que viene en torno a también es muy importante, porque gracias a este discurso se hizo, pues, le voy a llamar así, una purificación de los seguidores de Jesús. Porque recordemos que había seguidores que usando palabras nuestras eran seguidores light. Así les llaman de hace unos años para acá algunas veces. En mis tiempos les llamábamos convenencieros, ¿verdad? Seguidores convenencieros. Si me conviene, te sigo, y el día que ya no me convenga, pues no te sigo, ¿verdad? Y ese día, yo lo digo a manera de broma, porque no es para nada, pero absolutamente para nada, una realidad. Pero es justamente en Juan 6:6:6, por eso digo que a manera de broma, Juan 6:6:6, cuando dice que muchos de los que lo seguían lo dejaron de seguir, porque dijeron, no, eso está muy difícil, no, está muy, muy difícil. Y entonces allí sus discípulos y apóstoles también tuvieron la tentación de dejar de seguirlo. Entonces, los discípulos han tenido, de acuerdo con los evangelios al menos, por supuesto, y mucho más, han tenido tentaciones en distintos momentos. Recordarán, por ejemplo, cuando a Jesús lo quieren hacer rey. Llegaba a algunos pueblos y hacía tantas cosas que querían que fuera rey. Y le decían a sus discípulos, pues si nos quedamos aquí, porque ya habían su futuro asegurado los discípulos. Y dices, no, 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 hay que ir a los demás pueblos porque para eso he sido enviado. Tentaciones entonces de glorificarlo en vida o en humanidad, mejor dicho, ¿verdad? Tentaciones de dejarlo, tentaciones de pecar, y vemos pues que muchas veces cayeron en la tentación. Este relato pues engloba, de alguna manera, lo van a ver, porque ahorita les digo la frase aproximada de un biblista, pero engloba justamente esta experiencia de caer en la tentación. Y vamos a hacer una aclaración con un par de términos que vienen allí, porque se me hace muy interesante. Voy a leerlo, si les parece bien, Mateo 26, 36, 41. Dice así, y voy a leer de momento la traducción de una Biblia muy bonita, que es de hecho la Biblia que me regalaron, bueno, nos regalaron a Oli y a mí en nuestra boda, el padre que fue nuestro padrino por extensión de la palabra. Sabemos que no es como tal, pero fue el que nos regaló la Biblia,
nos dio esta edición, la Biblia de la Iglesia en América, una edición muy bonita, muy bonita, y una traducción también muy accesible. Dice así entonces: luego Jesús fue con los discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les ordenó: siéntense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: me muero de tristeza. Quédense aquí y vigilen conmigo. Se adelantó un poco, se postró rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que se aleje de mí esta copa, si es posible, perdón, que se aleje de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Regresó a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, le dijo a Pedro: ¿no fueron capaces de vigilar una hora conmigo? Vigilen y oren para que resistan la prueba, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. La perícopa va hasta el versículo 46. Toda la perícopa de esta que le llamamos la agonía en el Getsemaní, pero hemos querido leer solamente la primera parte de la perícopa porque ahí es donde está justamente el punto importante. Les anticipaba que la traducción es distinta porque dice aquí: vigilen y oren para que resistan la prueba. La traducción más común que escuchamos, pues por lo mismo, de manera ordinaria, dice, por una parte, velen y oren, para empezar. Y por otra dice, velen y oren para que no caigan en la tentación. ¿Sí? Más o menos usa esas expresiones. Bueno, ¿qué podemos decir? Vamos por partes. La vida, insisto, voy a usar una palabra que nos ayuda mucho, al menos a mí me ayuda mucho para entender esto, y es la palabra desierto. Yo quisiera recordar que muchas veces es una propuesta mía, ¿eh? Si alguien le ayuda a entenderlo así, adelante, si no, no se preocupe. Pero yo recuerdo que he escuchado que cuando hablan de desiertos, hablan de momentos específicos en las vidas. Estoy atravesando un desierto, me siento en un desierto o estoy pasando un desierto, ¿no? Bueno, pues para mí no. Para mí el desierto es toda la vida, toda la vida. Es decir, si estamos atravesando un desierto, el desierto no es únicamente un momento en nuestra vida. No es que, por ejemplo, en mi propuesta, no es que tengo 5 años en un grupo, con una familia estable, con amigos también que son de mucha ayuda para mi espiritualidad, para mi fe, etcétera. Entonces, estoy muy bien. Uy, pero perdí mi trabajo, pero me peleé con un familiar, pero me disgusté con un amigo, empecé a pasar un desierto. Yo creo que no. ¿Por qué? Voy a decirles cuál es mi propuesta. Para mí el desierto, insisto, es la vida entera. Porque el desierto, que durante mucho tiempo se vio como lugar o momento de tentación, en realidad también significa lugar o momento de encuentro y alianza. En el Antiguo Testamento lo vemos perfectamente bien, porque la alianza, la primera gran alianza que hace Dios con el pueblo de Israel, es en el desierto. En el mismo desierto en el que sufrieron tentaciones el pueblo y lamentablemente cayeron, ahí mismo también hacen alianza con Dios. Aquí extiendo entonces esta idea. Seguramente ustedes recordarán, vaya, las tentaciones de Jesús en el desierto. Estas tentaciones, debo decirles, por una parte, no las cuenta San Marcos, que fue el primer evangelista en escribir. ¿Y por qué no las cuenta? Porque él simplemente dice que sufrió tentaciones y ya. Más bien, San Mateo empieza a contarlas ya de manera muy concreta, que las piedras en pan, que aventarse y que darle culto al tentador, etcétera. Pero es que esas tentaciones son paradigmas de tentación. No, no es que esas hayan sido tal cual las tentaciones de Jesús, sino que Jesús, recordemos que es el nuevo pueblo de Israel. Al decir esto, tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver que en el desierto el pueblo sufrió tentaciones, y justamente estas.
la del pan, la de dar culto y la de tentar al Señor. Entonces, esas tentaciones, el pueblo de Israel no las pasó, ¿verdad? No las pasó, cayó en la tentación. En cambio, Jesús, como nuevo pueblo de Israel, nos manifiesta que es posible no caer en la tentación. Ahora bien, seguimos adelante ya con los discípulos. Al principio, entonces, se nos propone al guía, al líder, que es Jesús, que sufre tentaciones, pero que no cae en ellas. Ya desde el principio se nos dice cómo es que fue posible que Jesús no cayera en la tentación. Y es que ahí se nos dan dos datos, de los cuales uno es el que más se va a rescatar, porque él estuvo en oración y ayuno, ¿verdad? Y así es posible, pues, vencer la tentación, por supuesto. A partir de entonces, vamos a ver en Jesús a un creyente orante, ¿sí? Jesús es un creyente orante. Me van a decir, pero es que Jesús también es Dios, o sea, ¿cómo va a creer en sí mismo? No, no tan solo creer en sí mismo, como lo diríamos el día de hoy, no, cree en ti mismo, no, no, no. Jesús creía en su Padre Dios. Jesús llevaba la vida de un creyente. Jesús hacía las oraciones que todo judío hacía. En la mañana, en la tarde, al recostarse, a mediodía, todas las oraciones que el judío hacía, las hacía Jesús. Era un creyente. Pero la oración de Jesús fue mucho más allá, porque mientras para algunos la oración era hasta rutinaria, para otros, Jesús para empezar por supuesto, la oración empezó a tener un cariz diferente, empezó a verse de otra manera, tanto que llega un punto en el que los apóstoles ven a Jesús, y esto que les voy a decir es increíble, porque los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. La oración de Jesús era tan bonita, llegaba Jesús, yo siempre me gusta comentarlo así, miren, me gusta comentarlo así. Jesús se iba a orar, quizá con una preocupación, quizá con una tristeza, quizá con un pendiente, quizá a punto de tomar una decisión y estar un poquito confundido sobre qué decidir. Pero cuando volvía de orar, cero preocupaciones, cero pendientes, cero confusiones. Venía con la mente clarísima, venía contento, venía lleno, venía satisfecho y venía compartiendo todo eso. ¿Se antojaba orar? Se les antojaba orar a los discípulos. Por eso es que le dijeron, Señor, pues enséñanos a orar, porque nosotros oramos. Por supuesto que lo hacemos, pero no como tú. Y entonces ya Jesús nos enseña a orar y sabemos perfectamente bien que ante todo una oración perfecta, maravillosa, completa, que es el Padre nuestro para empezar, ¿no? Pero la vida de Jesús, insisto, era la de un creyente orante. Vamos a ver entonces, insisto, a Jesús orando en los momentos más importantes. Y uno de los momentos más importantes fue justamente el que acabamos de escuchar, cuando está a punto de ser aprendido, o sea, a punto de ser pues apresado. Y cuando, fíjense nada más, vamos a ponerlo de la siguiente manera, sabemos que es evangelio, y en cuanto a evangelio, tiene una intención teológica también, pero pensémoslo ya de esa manera un poquito más concreta. Nos daremos cuenta entonces que a punto de que lo aprendieran, Jesús todavía tuvo una de las últimas tentaciones. No la última porque todavía durante la pasión, ya propiamente dicha, también tuvo más tentaciones. Pero aquí una de ellas fue salir corriendo, ¿verdad? Lo podía hacer perfectamente. ¿Sabes qué? Ya vi, decimos nosotros, ya vi la de veras, entonces mejor no, por aquí no quiero ir y mejor me regreso. Todo parecía muy bonito cuando predicaba, todos estábamos contentos, cuando curaba había muchas risas, había mucho agradecimiento, pero ahora que llega el culmen de todo este caminar, pues resulta que ya no se ve tan claro el futuro, ya no se ve tan halagüeño, así que tendremos que tomar fuerzas. ¿Y de dónde toma fuerzas Jesús? Esto es importantísimo, porque miren, insisto, ¿no? Cuando nosotros no tenemos bien clara la figura de Jesús, nosotros le decimos que todo es gracias a que era Dios, ¿no? A que era hijo de Dios. Pero no, 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 no. Tenemos que recordar que Jesús también dice, la escritura lo dice, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado.
¿verdad? Fue hombre verdadero como tal, no perdió la naturaleza divina para nada, pero sí se anonadó. Eso de anonadarse, la kenosis famosa, el anonadamiento es que se limitó él mismo, en cuanto hijo de Dios se limitó. Entonces, por eso es que, por ejemplo, una cosa tan interesante como dice la escritura, que empezó a sentir tristeza y angustia. En los primeros años de la iglesia, los primeros siglos, pues no creían que de verdad hubiera muerto. Entonces decían que era imposible que hubiera muerto. Pues mucho menos creían que hubiera sentido tristeza y angustia. Para algunos de los primeros, pues sí, herejes de los primeros siglos, eso había sido mera apariencia. Hermanos, si eso fuera cierto, Jesús se estaría burlando de nosotros. Burlando, ¿sí? Eso no es cierto, para nada, por supuesto. Jesús realmente sintió tristeza y angustia. Entonces, a mí eso me da primero una luz muy grande. ¿Por qué? Porque no está prohibido sentirlas, ni la tristeza ni la angustia. Es más, si me dijeras, estoy sintiendo tristeza y angustia, yo te diría, estás en ese sentido y en este momento configurada con Cristo Jesús. Pero no pierdas esa configuración. Es decir, estás empatando unas vivencias, una experiencia de vida igualita que Jesús. Haz de cuenta que llegaste, si fuera trenes, llegaste a la misma estación de Jesús, la estación de la tristeza y la angustia. Estás con Él. Ahora lo que habría que ver es qué tren, en qué dirección se mueve Jesús, porque muchas veces es donde nos separamos de Jesús. Y Jesús toma un tren, una línea, y a veces nosotros tomamos otra, saliendo de la misma estación y nos vamos por otra parte. Pero si nos subimos al mismo tren que sube Jesús, si tomamos la misma línea que toma Jesús, entonces nuestro mañana, nuestro futuro será el mismo futuro de Jesús. La bendición, la resurrección, la vida eterna. En cambio, si tomamos otra línea, pues ya sabemos cómo nos ha ido, ¿verdad? Que en lugar de encontrar, no tanto sentido, porque hay gente que le quiere encontrar sentido a lo que está viviendo, y pues bendito Dios cuando le encuentran un sentido, pero hay cosas que no tienen sentido en la vida, porque la vida no piensa, la vida no razona y no acomoda las cosas para que tengan un sentido. La vida no, la naturaleza tendrá una autonomía y tiene un orden, pero en sí misma, no para nosotros, ¿no? Si por ejemplo vamos por la naturaleza caminando, nos sale un león y nos mata, pues eso está dentro del orden de la naturaleza, pero no hay un orden más allá, es que el león tenía la intención de que llegaras más rápido al cielo. Pues no, jamás, 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 jamás. Eso no tiene nada que ver. Entonces no todo tiene sentido en la vida y nosotros sufrimos doble. Sufrimos por querer, por lo que estamos pasando y por querer encontrarle un sentido a lo que estamos pasando. A veces no hay sentido. A veces simplemente hay que hacer que este momento vaya pasando. Jesús sufre tristeza y angustia. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense la gran enseñanza de Jesús. Sintiendo esta tristeza y angustia, dice, entonces les dijo, me muero de tristeza. No lo dice tal cual, es lo que dice a continuación, pero lo dice implícitamente, por supuesto, me muero de tristeza, voy a orar. Y aquí la oración es justamente lo que va a hacer que Jesús no se desvíe del proyecto de Dios. Ojo, ojo. Y no me refiero con proyecto de Dios a morir crucificado. No, no, no. Sino a otorgarnos la vida eterna. Entonces Jesús se pudo haber desviado del proyecto de Dios. Y Jesús estaba dando una clase magistral, porque se acaba de decir, me muero de tristeza, y sabemos que era tristeza y angustia, acompáñenme, dice ahí, vengan conmigo y vigilen, velen conmigo. Es una clase magistral, porque es el punto de los puntos más fuertes de la vida de Jesús. La tentación, hasta ese momento la tentación máxima. Y entonces Jesús le dice, vean cómo se vence la tentación. Se vence sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios.
Hay gente que ha dicho, es que Jesús, cuando dice que se haga tu voluntad, en realidad está siendo un títere de Dios. No, porque si te das cuenta, apenas Jesús diciendo que se haga tu voluntad, esa es la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús, lo que Él decide es que se haga la voluntad de su Padre. Entonces, Jesús no solamente está respondiendo al llamado de Dios, sino que su voluntad se hace una con la voluntad de Dios. Él lo decide, que se haga tu voluntad. Yo lo decido, que se haga. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Jesús y la voluntad de su Padre Dios, una sola. Jesús dice, mira, si fuera soberbio, diría aplausos, porque acabo de dar una clase magistral aquí a mis discípulos que están durmiendo. ¿Cómo que están durmiendo, señores? ¿Cómo que no pudieron aguantar ni siquiera una hora? Fíjate que eso ya llama la atención. Dice entonces, regresó a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, le dijo a Pedro, ¿no fueron capaces de vigilar una hora conmigo? Qué gran información, qué gran revelación, por así decirlo. Una hora estuvo orando Jesús. Una hora. Y de manera increíble tenemos así condensado el mensaje de toda la oración de Jesús. Obviamente hay quien dice, pero ¿cómo es posible si Jesús se alejó un poquito? ¿Quién escuchó lo que estaba diciendo y demás? Pero por ahí también hay propuestas de que se alejó un poco, pero que no tanto para que no fuera escuchado y además, como estaba hablando no estaba hablando con susurros, sino con verdaderos gritos, que sí pudo haber sido escuchado y a lo mejor antes de dormirse los discípulos dijeron, pues yo me acuerdo que dijo esto y después de eso me dormí, ¿verdad? Pero una hora estuvo Jesús, una hora. Algunos de nosotros se nos facilita una hora, 2 horas, pero algunos de nosotros 5 minutos se nos hacen pesados. Entonces, ahí está. Ya van varias enseñanzas de Jesús para no caer en la tentación. Jesús en ese momento, insisto, ya estaba en tentación. Y esa tentación de Cristo es transmitida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los apóstoles. La tentación que sufre el Señor es transmitida a los discípulos. Así que también nosotros, siempre que tengamos ante nuestros caminares, ante nuestros pasos, siempre que tengamos la opción de configurarnos con la voluntad de Dios, nuestra voluntad, o adormecernos, tendremos pues tentación. Es mejor dormirte. Es mejor no hacer la voluntad de Dios. Híjole, ¿ya te diste cuenta lo difícil que es? Pues mira, la verdad el día de hoy no se requiere tanto, solamente con que vayas a misa un poquito, te confíes de vez en cuando. No te animes a tanto porque es mucho. Es que es mucho compromiso, ¿no? Y lo veo porque voy a decirlo de esta manera. Yo veo en la iglesia, dentro de 1000 divisiones que podemos hacer, veo dos grandes sectores, tal cual, los que pertenecen a grupos y los que no. Es decir, feligreses que llevan un camino de fe un poquito más constante, por así decirlo, más de enseñanza, más de reuniones semanales, además de la misa, por supuesto, y los creyentes que están en grupo y que solamente tienen la vivencia propia de la misa dominical, casi siempre, ¿no? Hay algunos que tienen un poquito más, por supuesto, pero pensemos en esos dos tipos, los que están en grupos y los que no. Entonces, a veces los que no están en grupos, los invitan a un grupo y no, pues sabes que es que yo la verdad pues, no tengo tanto tiempo, ¿no? O sea, yo pues ir a misa pues todavía, pero mi trabajo, mi familia, y entonces la tentación es no te metas al grupo. Y estando en el grupo, hay yo creo que hasta más tentaciones. ¿Sabes qué? No te comprometas. Escuché que te van a dar, te quieren pedir que seas coordinador, que seas el delegado, no sé qué tanto. Tú no, porque la verdad es que no tienes tiempo, no tienes muchas cosas que hacer. No, pues sí es cierto, sí es cierto. Entonces, la tentación de no comprometerse más, o la tentación de dejar de ir, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, no vayas hoy. Mira, tú tienes justificación para no ir hoy. Tú nunca faltas para empezar. Entonces, como nunca faltas, ya puedes faltar.
¿de dónde viene esa idea? No tengo razón, yo no tengo idea de dónde pueda venir esa frase de que como tú nunca faltas, puedes faltar. Para empezar, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Segundo, ¿sabes qué? Pues también ahorita están fallando muchos, mejor que se compongan las cosas, además tienes otras preocupaciones también, no le des todo tu tiempo al grupo porque no hace falta, porque tú puedes ir poquito a poquito, y entonces vienen muchas tentaciones. Todo eso lo dice San Mateo en una sola palabra, es adormecernos. ¿Sí? Nos adormecen. ¿Qué significa adormecer? Pues mira, uno lo ve claramente. Cuando alguien está dormido, como que no carburamos bien, decimos, ¿no? Ah, sí, sí, no sé qué, y como que no vemos bien. En cambio, cuando uno está bien despierto, ve las cosas con claridad. Voy entonces a usar esas dos situaciones, la claridad y la confusión. La tentación entonces es estar confundidos, que bueno, y cuando digo confusión es que nos van confundiendo, por supuesto, ¿no? Confusión significa no sabe para dónde jalar. El que tiene claridad sabe para dónde ir. El que no tiene claridad, el que tiene confusión, no sabe para dónde ir. Jesús tenía claridad o confusión. Tenía claridad, sabía hacia dónde tenía que ir. No había nada de confusión en él. La tentación quiso llegar, pero Jesús estaba bien blindado. Nosotros, fíjense que no es lo mismo, por ejemplo, protegerse, anticipándose, por ejemplo, para las enfermedades estacionales, por ejemplo, por poner un caso, que después enfermos tratar de curarse, ¿verdad? No es lo mismo anticiparse para que no nos dé, aquella que nos dio curarnos. Jesús siempre se anticipaba. Nosotros solemos esperarnos mucho. Entonces, ya me refiero obviamente a las cosas de la fe, por supuesto, ¿no? Este, pongo un caso sencillísimo, sencillísimo. Eh, y no es en ese sentido para nada como que una idea tal cual, ¿no? Para hacer, sino que ya estaba hecho el asunto y por eso lo voy a contar. Porque si no, luego dicen, es que Sergio me dijo que hiciera esto. No, espérate tantito, no te dije que lo hicieras. Te voy a contar algo que pasó. En un trabajo en el que estuve, había una compañía de trabajo que, pues, muy cercana a la iglesia, muy creyente, practicante en ese sentido me refiero, todo bien y demás. Y un día me enteré de que ella estaba separada, que se había casado por la iglesia. Ah, ok, 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 ok. Y pues como nos llevábamos más o menos, compartíamos en un mismo departamento con otros dos o tres más, entonces pues ya saben que empiezan a contar un poco ya más de su vida y demás, y se prestó el ambiente y ya nos comentó que sí, que estuvo casada por la iglesia, bueno, que estaba casada por la iglesia, pero que ya estaba separada, pero nos decía lo siguiente, nos decía, estuve muy poco tiempo con esta persona, no sé qué tanto, y yo, ok, 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 y dice, y pues ya, así estoy. Y yo le decía, mira, yo no sé, le digo, yo la verdad no sé la historia completa, pero le digo, te cuento lo que yo puedo observar, lo que yo puedo ver. Y le digo, tú estás muy joven, ¿no? Entonces, le digo, seguramente en algún momento, pues te vas a volver a enamorar. Entonces, le digo, ¿por qué no preguntas si es posible llevar adelante tu declaración de nulidad? Que no es proceso de anulación, porque si no hablaríamos de un divorcio, ¿verdad? No, no. Por lo que nos contaba, por cómo fue su matrimonio, por la duración misma de la pareja y demás. Digo, ¿por qué no buscas? Y ella me decía, es que dice, no hay nadie. O sea, no veo a nadie, no salgo con nadie, o sea, no tenía novio, nada por el estilo. Y yo, sí, le digo, pero precisamente por eso. Le digo, porque puede ser que en algún momento llegue alguien y y tú vas a estar en ese sentido imposibilitada para estar con esa persona. Digo, pues pregunta, digo, y si sale que sí, que tu matrimonio fue nulo desde el principio, pues adelante, ¿no? Y sale que no, ya sabrás que no puede estar, aunque no haya nadie, que no puede estar con nadie más, ¿no? Ah, no sé qué, no sé cuánto yo, bueno, y un par de veces le dije,
salió del departamento en el que estábamos trabajando y como al año, también yo salí de ese trabajo, y como al año, 2 años, me encontré a alguien de allí, platicando y demás, oye, fulanita, ¿no lo has visto? Sí, no sé qué tanto, pues ya vive con alguien. Y yo, ¿cómo que ya vive con alguien? Sí, pues se enamoró y no sé qué tanto, y ya, y digo, ¿y no sabes qué pasó con esa situación? Dice, no, dice, creo que apenas lo va a buscar. Y yo, ahí está. No nos gusta anticiparnos, ¿no? No nos gusta estar en orden. Nos gusta ya hasta el momento. Hay gente que dice, no, yo nunca, 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 nunca esto, jamás, jamás. Y de repente ahí estamos. Entonces Jesús, sabiendo que vendrá la tentación, porque cada vez que uno se decide a acercarse más al Señor, a entregarse más al Señor y a los hermanos, por supuesto, cuando uno dice, va, me voy a aventurar, tiene que anticiparse, tiene que blindarse, porque si no lo hace, van a llegar los golpes y va a querer uno estarse blindando ya todo golpeado y pues es más difícil. Los discípulos no lo vieron, no lo entendieron. Y por tanto, mientras Jesús oraba, ¿cuál era la enseñanza para ellos? Oren. Por eso les dice, ni siquiera han podido estar una hora velando conmigo. Y dice, es la famosísima frase, ¿no? Vigilen y oren para que resistan la prueba. Vigilen y oren para que resistan la prueba. La frase, decíamos, es, velen y oren para que no caigan en la tentación. O sea, y todavía, ahí en ese momento, todavía no venía la tentación. O sea, sí es una tentación, por supuesto, el dormirse, claro está, ¿no? Pero todavía no venía la gran tentación que era dejar el proyecto de Jesús. Jesús tenía el proyecto de Dios. Los discípulos tenían el proyecto de Jesús, que era el reino de Dios. Pero entonces, cuando vino todo el desajuste, ¿se acordarán qué pasó? Salieron corriendo todos. Jesús, por eso les dije, tuvo la tentación de salir corriendo, pero se blindó y cuando vino la tentación de irse, él estaba firme. Los discípulos, como no se blindaron con la oración y con una vida cercana a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que llegó el momento de la tentación y huyeron. ¿Sí? Necesitamos aprender a adelantarnos un poquito a eso. Y viene una frase que les decía que quería comentarla para que se quedara clara. Porque dice, vengan, bueno, velen y oren para que no caigan en la tentación, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otras traducciones dicen, porque el espíritu está, ay, se me fue la palabra ahorita, es fuerte, o no, 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 sí, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y debo decirles una cosa, porque nosotros solemos leer la Biblia con ojos de nuestra teología actual y nosotros a veces pensamos en que como somos cuerpo y alma espiritual, como somos cuerpo y espíritu, decimos, bueno, pues el cuerpo es la carne y el alma, lo espiritual, pues el espíritu. Entonces, el espíritu, nuestro interior está bien puesto, dispuesto, está pronto, pero nuestra carnita es débil. No, 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 no. Esta división de cuerpo y alma, como la entendemos el día de hoy, recuerden lo que voy a decir, esta división de cuerpo y alma, como la entendemos el día de hoy, no la entendían los judíos así. Ellos no sabían del cuerpo y alma como lo sabemos nosotros. En varios momentos se habla de la corporeidad y de la animidad, sí, pero no como lo entendemos nosotros. ¿Qué significa entonces? La carne es toda la persona humana mientras humana es. Es decir, mientras hablemos de alguien, yo, por ejemplo, mi razón, mi psicología, mi espiritualidad, por así decirlo, mi interior, mis emociones y mi cuerpecito, por supuesto, todo esto es la carne. Para los judíos, todo esto es la carne, mi humanidad. ¿Sí? Por eso cuando dice San Juan, y el verbo se hizo carne, no se refiere únicamente a que se hizo cuerpo, ¿no? Sino que asumió toda la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene parte corporal y parte espiritual. Pero entonces también mi espiritualidad es carne, eso tenemos que entenderlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu está pronto. Ah, bueno, pues esto es justamente el auxilio que viene de Dios. No es mi parte espiritual,
¿sí? No, 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 no. Eso es parte de la carne. El espíritu aquí es el auxilio, la ayuda que viene de Dios. Por eso dice, el espíritu está pronto. Es decir, Dios te quiere fortalecer para que tú salgas adelante, pero tu humanidad es débil. ¿Y en qué sentido es débil? En que, voy a tomar otra expresión, decía San Pablo, cuando más débil, más fuerte soy. Pero para que entendamos, no la voy a aplicar exactamente igual, no, 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 porque son dos teologías diferentes, pero quiero que entendamos que hay una fortaleza que nos viene de lo que somos y que al mismo tiempo también es debilidad, por supuesto. Bueno, o sea que puede ser debilidad, pero hay otra fortaleza que viene de Dios, ¿sí? Es decir, el espíritu débil, perdón, la carne débil significa mi humanidad que no sabe por dónde ir y que evidentemente al tener cualquier batalla, pues voy a perder. ¿Sí? Voy a perder. Y no porque yo crea mucho en Dios, ya voy a estar bien. No, no, no. También creyendo mucho en Dios, también caemos en la tentación. También. ¿Sí? No significa que, porque hay gente, y a mí no me gusta para nada, para nada, para nada, para nada, cuando hablan de laicos comprometidos. Yo digo, es que no, 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 no me gusta porque ya estás diciendo que te sientes como muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no me gusta la expresión, ¿no? Y la he escuchado varias veces y a mí particularmente no me gusta porque o somos creyentes o no lo somos, pero aún siendo comprometidos, aún siendo conscientes de tu cristianismo, aún así puedes caer en la tentación. ¿Sí? No estamos exentos de caer. El punto es que le demos la más grande de las batallas a la tentación. Y esto lo podemos hacer si desde mucho tiempo antes empezamos a discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque llegado el momento, escucha lo que te voy a decir, no va a quedar más que tu decisión. Llegado el momento, tú eres el que va a decir sí o no. Efectivamente, puedes estar más fortalecido y más tender más a la voluntad de Dios o puedes estar muy debilitado, pero al final es tu decisión. Y por eso es que la tentación en sí misma no es ni buena ni mala. La tentación es también, como decíamos, como el dolor y demás, inevitable. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos a la tentación para decir, sé cuál es la voluntad de Dios. Y como sé cuál es la voluntad de Dios, cuando viene la tentación, caray, caray, caray. Imagínense que, por ejemplo, yo, con este ejemplo voy a ir concluyendo, si alguien me dijera, oye, ¿quieres comer por ejemplo, ¿no? Esta manzana? ¿Quieres comer esta manzana? Y yo, pues sí, está bien, no, no pasa nada. Pero si alguien me dijera antes, oye, este amigo ofrece manzanas que están adulteradas, ¿no? Algo tienen. No, pues entonces, cuando alguien me dice, ¿quieres comer esta manzana? Digo, ya no. ¿Por qué? Porque ya sé algo más. Hagan de cuenta que es lo mismo con la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, más fácil cae en la tentación. Pero cuando la conocemos, entonces ya decimos, me quieres engañar, ¿eh? Entonces, pues ahí es donde decimos, ya no. Pero como decíamos, tu voluntad que no piensa, sino que simplemente quiere, también se puede ver fortalecida. Decimos, es que tengo muy poca voluntad, ¿no? Decimos, sí, la fuerza de voluntad, decimos, no tengo fuerza de voluntad. Y en ocasiones tenemos mucha razón, no tenemos fuerza de voluntad, pero tenemos que entender que la fuerza de voluntad no la compran ni la venden en ninguna parte. La fuerza de voluntad es el resultado de la fuerza de la oración y de la fuerza del discernimiento. De ahí surge la fuerza de voluntad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como el de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.